Si eso pasa, quiere decir que la cosa funcionó y fue bien. Y ese, por supuesto, que es mi gran sueño. Pero primero necesitamos rendir y representar, como lo venimos haciendo, a este gran club. América es líder general de la competencia y Chivas está a 3 puntos de distancia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final. Hoy, en compañía de Cecilio de los Santos, mi Ceci, además de mi querido Juanjo Buscalia, mi tocayo Jorge Murrieta y el hombre del mejor swing de todo California, el pulpo Martín Zúñiga. Antes de empezar a despeinarnos, la encuesta para que tú participes con nosotros en el show. ¿Quién tiene más por demostrar? ¿Chivas o América? Yo sé lo que podría contestar Ceci. Es normal, es obvio. ¿Cuántos años sin ganar del Guadalajara un título de liga? Yo sé lo que podría contestar Ceci. Vaya, el América lo que ha ganado en los últimos años. Pero en este torneo, Ceci, en esta campaña, ¿quién tiene más por demostrar y por qué? Bueno, primero te saludo, Mercader, un placer estar contigo, con Murrieta, con el Pulpo y Juanjo, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Obligación la de Chivas, obligación total, ¿no? Por lo que demostró el torneo pasado, por lo que jugó el torneo pasado, porque parece que lo hizo muy bien. Al final le quitan esos 5 jugadores y la verdad que le terminan haciendo hasta daño al equipo, porque me parece que tenía la posibilidad de verdad de pelear el campeonato y hasta de salir campeón. Para mí era lo más claro. Y hoy otra vez empieza, me parece a mí, ahora sin la hormiga, que era su figura, su estelar, digo, con Marín como punta, porque aparte eligió a Marín como centro delantero, entonces digo, ayer se destapa y hace 5 goles, le gana y gana bien. Y del otro lado, ¿qué te puedo decir del América? ¿No? En reconstrucción, pero que me parece que va pasando los partidos y cada día que pasa juega mejor. Por más que a Murrieta no le guste, y me da lo mismo si le gusta o no, es lo mismo. Eres un taimado, y te digo más. Eres un taimado. Y te voy a decir una cosa más. No, te voy a decir algo más. Taimado. 10 fechas. Ajá. Y te vas a enojar 10 fechas. Y América va a seguir colgado. No ahí le borro arriba. a mí ya 10 fechas. Te lo Primera digo, definición importante. Taimado, tocayo, es la primera. Taimado. Y segunda, ¿por qué te burlas de los comentarios de mi Ceci? ¿Dónde va? No me burlo, que me da risa. Vengo a divertirme, vengo a pasarla bien, vengo a hablar de fútbol con gente que sabe y conoce del tema. Pero, ¿cómo se atreve a decir, Cecilio, que está más obligado el Guadalajara? Cuando a mí de niño me dijeron, desde que hicieron odioso este equipo al América, que lo hicieron odioso, desde que yo era niño, lo compré una empresa muy poderosa, y era América, 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 todo el día, en todos los anuncios del canal, ya sabes cuál, ¿no? El que está en el centro del dial, en ese América, América, América. El odioso América está obligado a ganar todo y es el equipo más importante del país. ¿Cómo me puedes venir a decir que no está obligado el América a ganar campeonatos y a seguir nutriendo, llenando sus vitrinas, ¿no? De títulos, de trofeos. América está obligado a ganarlo todo. Apapachando a las Chivas. Pregúntale también del Taimado, porque no respondiste. Taimado, que tira por la calle de en medio, que medio se esconde por ahí, que arroja la piedra y luego esconde la mano, que a veces jala para este lado, pero luego jala para este. Taimado. Búscalo, le encanta buscarlo. Ve a la RAE, tú sabes lo que es el Taimado. Claro que sí. Sí lo sabes. Sí, tocayo. Y acá, a ver, mi querido Juanjo, después de esta buena lección, dime tú, Ya lo está buscando. por favor, ¿quién está más obligado en este momento, en este torneo? ¿Chivas o América? Porque históricamente el Guadalajara necesita ponerse en una posición más corta con respecto a las Águilas, que son hoy el equipo más ganador del fútbol mexicano. No te eches para atrás, Juanjo, dale para adelante. Abrazo grande. Le voy a pedir al Taimado, por favor, que haga silencio mientras yo me expreso. Abrazo, querido Berca, abrazo Ceci Murrieta, abrazo, querido Pulpo. A ver, yo en este lado estoy del lado del no Taimado, del lado de Murrieta, porque independientemente de que son dos grandes escuadras con mucha afición y los dos están obligados a ganar, creo que el que ha cambiado de modelo del campeonato pasado a este es América, no es Chivas. Chivas viene con el mismo entrenador, para mí, después de Mohamed
Mohamed, el mejor técnico que hay en el fútbol mexicano. En cambio, América tiene todo por demostrar, porque América cambió de modelo, un modelo que hace 3 años fue exitoso como el de Jardine, pero que después venía desangrándose, y ahora no solamente llegó un nuevo entrenador, sino que ahora tienen un nuevo modelo, apostando a otra clase de jugadores, ya sin hacer grandes incorporaciones, sin buscar brasileños de manera desproporcionada, sino que están apostando más a lo local. América está poniendo muchos jugadores locales y eso siempre se celebra, lógicamente, pero ha cambiado el modelo de negocio, ha cambiado la estructura futbolística y me parece que tiene todo por demostrar porque hoy América es una incógnita. ¿Lo acompañan los resultados? Sí. También lo acompañan haber jugado casi todos los partidos en condición de local. Lo quiero ver América cuando arranque el campeonato como el resto de los mortales y tenga que empezar a jugar fuera del Azteca para ver si realmente puede respaldar estos buenos resultados. Por lo tanto, para mí, estoy del lado de Murrieta. Perdón, Taimado, pero estoy del lado de Murrieta. ¿Qué dice el diccionario? Astuto. Astuto. ¿Otra definición? No, hay No, otra. pero a ver, léelas todas. Tiene 17 Ahí definiciones. van las Espérate. Ya, escucha. A ver. Disimulado y pronto en advertirlo todo. Le advertí 10 fechas. ¿no? Disimulado. Bien. Mi 10 querido fechas, te Pulpo, dije. tú que eres grandilocuente, cuéntame, ¿quién está más obligado? ¿Cómo te va el taimado y el relajado? ¿Cómo estás, crack? Fuerte abrazo, Mercader, Murrieta, Cecilio y Qué Juanjo, grande, por supuesto. Pulpo. Un placer estar con ustedes. Oye, Merca, pues es que a nosotros nos enseñaron desde niños que pues va junto con pegado, ¿no? O sea, la verdad, la necesidad y obligaciones de los dos. El Guadalajara, por no haber quedado campeón en tantos años y aprovechar en esta ocasión el gran director técnico que tienen y las contrataciones que se han hecho en los últimos torneos. Por otro lado, el América, pues ellos mismos cantan siempre, ¿no? Que si no son campeones es fracaso. Digo, de eso han vivido ellos todo el tiempo. Por eso me extraña lo que dijo Cecilio el día de hoy, con lo que abrió, ¿no? O sea, a final de cuentas, Cecilio siempre busca ser campeón y para él jugar bien es ganar. Entonces, yo creo que la necesidad de uno es la obligación del otro y viceversa, Mercader. No hay que esconder la mano ninguno de los dos. Los dos equipos necesitan ser campeones y solamente puede quedar uno. No nos olvidemos de los demás, que también vienen allá atrás pisando talones. Claro. Le pediré a nuestra amabilísima producción que nos apoye con la tabla general para ver en este momento cómo está la situación. América, posición número 1 con 13 unidades. Le sigue de cerca Atlas, Toluca y Chivas. Claro que también hay resultados sorprendentes como el Puebla, que acumulan hasta el momento 10 puntos y están en zona de clasificación. Creo yo que en este momento América es el mandón, no hay duda, no podemos argumentar otra cosa porque la tabla general eso indica, y como diría, y le mandamos un fuerte abrazo a Surión Laguna, los números son los que mandan. Ahora, yo creo que vamos a tener que tocar un tema incómodo, que es el calendario, y no es de meritar para que nadie se ponga sensible. Pero si tienes en un inicio a rivales que son más asequibles, como por ejemplo en este caso, Muy bien. Querétaro, Santos, Atlético de San Luis y el equipo de Bravos de Oye, el Juárez. propio Y Atlante. empató con un Atlante que bien mencionas, Tocayo, está en reconstrucción. Del otro lado, Chivas tampoco canta malas rancheras con el calendario. A excepción de Toluca, que les ganó como visitante, han enfrentado al Puebla, a Juárez. Bueno, con 11 porque le expulsaron a... Toluca les ganó bien. Les ganó y les ganó bien. es la verdad. Santos y Cholos de Tijuana que se les inflaron apenas el fin de semana. Tampoco. Yo por eso dije, en ambos contextos el calendario es amable. Cierto. ¿Casualidad Cierto. o En el caso de la América intencionalidad? no lo sé. En el caso de la América. No es la primera vez que ocurre. No. Y también es cierto que va a tener que pagar esas visitas el próximo torneo. Ya encarrilado. Claro. Ah, qué bueno. Pero, pues el bueno es qué ese. bueno que me Pero dices estamos eso. hablando de este. No, qué bueno. Me estás Porque hace diciendo ya eso. tiempo que la Pero eso América no no lo es qué campeón. novedad. Hace tiempo que la América no Qué es campeón, novedad. Entonces, pues ¿No? hay que ir acortando Entonces, la tú- distancia. Tú, Ahora, tú el liderato de la América lo aduces No, a... te voy a decir una cosa. El fútbol práctico lo está calendario. haciendo el América. Pero Guadalajara juega mejor a la pelota. Creo. Guadalajara Puede ser. tiene un equipo más redondo, creo. Un equipo completo, tiene fondo de armario. Le dio un repaso al equipo de los Xolos de Tijuana, que es un conjunto agitanado que suele caer cuando sale de casa, baja muchísimo su rendimiento. Pero Guadalajara estaba fallando a la hora de definir. No encontraba el gol, pero generaba ocasiones de gol. Y América, con o sin que le hayan acomodado el camino,
ha sido práctico durante todo el torneo y ha ganado los puntos que tiene que ganar, porque juegan 18. O sea, le tienes que ganar a los malos y a los buenos. Y el América en este arranque de temporada lo ha hecho muy bien y por mérito propio está en la cima. Están obligados a ganar la Leagues Cup los dos. Solo la puede, como decía el Pulpo, ganar un equipo. ¿Quién está jugando mejor? Creo que Guadalajara. Pero el América es... Chivas se quedó sin su goleador de toda la vida, encontró un reemplazante en pleno vuelo y recuperó justo a tiempo a las 2 piezas que le faltaban para pelear el título. Todo eso pasó en menos de 72 horas, y ninguna de esas 3 noticias es menor. Guadalajara vive uno de esos momentos en los que el club parece moverse en varias direcciones a la vez, con una salida a Europa que duele, un héroe inesperado que aparece justo cuando se lo necesita, y un plantel que, después de semanas golpeado por las lesiones, finalmente empieza a completarse de cara al partido más importante del semestre. Antes de seguir, deja tu like y contame en los comentarios cuál de todos estos temas te parece el más importante, porque hay tela para cortar en cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando primero de la salida que sacudió al vestuario rojiblanco esta semana. Armando González, el histórico hormiga surgido de la cantera, dejó de ser jugador de Chivas para firmar con el Olympiacos de Grecia. El contrato es por 5 temporadas y el salario rondará el $1,500,000 por campaña, cifras que confirman que el delantero da un salto real en su carrera profesional. La noticia corrió rápido por las redes sociales y entre la catarata de mensajes de despedida apareció uno que llamó especialmente la atención de la afición rojiblanca, el de Javier Hernández, el Chicharito, quien le escribió que se trataba de otro sueño cumplido y lo felicitó por seguir escalando en el fútbol europeo. Ese gesto entre 2 delanteros formados en la misma cantera generó una ola de comentarios enternecidos, casi como si fuera una posta simbólica entre generaciones de atacantes rojiblancos. Pero más allá de la emotividad del momento, la salida de Hormiga deja un vacío futbolístico concreto. Durante varios torneos fue la referencia ofensiva indiscutida del equipo, el nombre al que todos miraban cuando el marcador estaba en contra, y su ausencia obliga al cuerpo técnico a repensar buena parte del funcionamiento ofensivo del plantel en plena mitad de temporada. No hace falta ser demasiado suspicaz para notar que esta transferencia llega en un momento incómodo, justo cuando Chivas empieza a asomar como candidato serio al título, y cuesta no preguntarse si la directiva tendrá tiempo de reforzar la delantera antes de que cierre el mercado. Vale recordar además que Armando González no era solamente un delantero de área, sino también una referencia de identidad para el club, un futbolista que representaba el discurso histórico de Chivas de apostar por jugadores mexicanos formados en su propia cantera, algo que en la Liga MX cada vez tiene menos ejemplos concretos. Su salida entonces no solo deja un vacío futbolístico, sino también un vacío simbólico dentro del vestuario, algo que la dirigencia deberá saber gestionar con inteligencia en las próximas semanas de mercado. Ya que hablamos de la partida de Hormiga, conviene ver quién apareció justo a tiempo para llenar ese hueco dentro del campo de juego. Ricardo Marín se convirtió, casi de la noche a la mañana, en la respuesta futbolística a la salida de Armando González. El delantero marcó 2 goles en el primer tiempo del 5-2 sobre Tijuana, una actuación que llegó en el momento exacto en que más se cuestionaba quién asumiría el peso goleador del equipo. Diego Campillo, capitán del plantel, no escondió su alegría tras el partido y fue especialmente elocuente al hablar de los 2 temas al mismo tiempo. El defensor reconoció que la salida de su compañero duele, que se siente como perder a un integrante de la familia, pero remarcó también que la felicidad por verlo triunfar en Europa termina pesando más que la tristeza. Sobre Marín, Campillo fue todavía más directo, asegurando que ahora el equipo cuenta con un plantel completo y que ganar por una diferencia amplia como esa tiene un efecto mental mucho más poderoso que un triunfo apretado. Gabriel Milito acompañó ese discurso en conferencia de prensa, remarcando que confía plenamente en la capacidad goleadora de los delanteros disponibles y que todo dependerá del rendimiento colectivo del equipo para que los goles sigan llegando con esa frecuencia. Habrá quien diga que 2 goles en un partido no alcanzan para sacar conclusiones definitivas, y algo de razón no les falta, pero también es cierto que pocas veces un delantero responde con semejante contundencia justo cuando el club más lo necesitaba, y eso, para bien o para mal, suele marcar el resto de un semestre. Conviene recordar además que Marín venía de varios torneos discutido por la afición, señalado como un delantero que no siempre lograba traducir sus oportunidades en goles, y este doblete llega justo para cambiar esa narrativa en el momento más oportuno posible.
La pregunta que muchos se hacen puertas adentro del club es si este rendimiento se sostendrá con el correr de las jornadas o si terminará siendo apenas un pico aislado dentro de una temporada más despareja. Cambiando de tema, aunque sin salir del vestuario rojiblanco, hay otra buena noticia que le devuelve variantes clave a Gabriel Milito de cara al próximo compromiso. Chivas confirmó que Richard Ledesma y José Castillo volverán a estar disponibles para enfrentar a Pachuca, un anuncio que llega como un verdadero respiro para Gabriel Milito en la previa de la 6ª jornada de la Apertura 2026. Ambos futbolistas entrenaron con normalidad junto al resto del plantel en Verde Valle, y el propio club lo confirmó a través de sus redes oficiales, dejando en claro que ninguno de los dos arrastra molestias que comprometan su presencia en el Estadio Hidalgo. El caso de Ledesma había generado cierta inquietud entre los hinchas, ya que el mediocampista se perdió el partido ante Tijuana por una dolencia en la rodilla. En la conferencia posterior a ese encuentro, Milito ya había adelantado que no se trataba de nada grave y que el futbolista tenía chances de estar presente ante los Tuzos, aunque el periodista José María Garrido aportó un dato que despertó cierta alarma. Según su información, Ledesma sufrió una lesión de menisco, un tipo de dolencia que suele requerir seguimiento cuidadoso, aunque en este caso no le impidió sumarse a los trabajos grupales. José Castillo, por su parte, también completó a tiempo su recuperación y quedó habilitado para pelear un lugar en el once inicial, tal como el propio Milito había anticipado tras la goleada sobre Tijuana. Este doble regreso no es un dato menor para el esquema del entrenador argentino, porque le devuelve variantes en el mediocampo y en las bandas, zonas que durante el partido ante los Xolos tuvieron que cubrirse de manera improvisada. Resulta difícil no pensar que esta es, sin exagerar demasiado, la mejor noticia futbolística de la semana para Chivas, porque le devuelve a Milito la posibilidad de armar el equipo que realmente tiene en mente, sin forzar posiciones ni arriesgar de más con jugadores jóvenes que todavía están en pleno proceso de adaptación. Ahora que ya sabemos quiénes vuelven, conviene detenerse en el partido que se avecina y en todo lo que está en juego para el rebaño. El duelo entre Chivas y Pachuca corresponde a la 6ª jornada del Torneo Apertura 2026 y se disputará en el Estadio Hidalgo, un escenario que históricamente no ha sido sencillo para los visitantes. El silbatazo inicial está programado para las 5 de la tarde, horario de Brasilia, y la transmisión estará a cargo de Fox Sports y de la plataforma Fox One, lo que garantiza una amplia cobertura para los seguidores del club en distintos países. Más allá del resultado puntual, este partido tiene un condimento especial para las aspiraciones de Guadalajara en el certamen. Tras la goleada sobre Tijuana, el conjunto rojiblanco escaló hasta la cima de la clasificación general y una victoria sobre los Tuzos no solo serviría para sostener esa posición de privilegio, sino que además funcionaría como una declaración de intenciones frente al resto de los equipos que pelean el título. Pachuca, por su parte, llega a este cruce tras haber superado a Tijuana, subcampeón vigente del torneo anterior, lo que también lo posiciona como un rival de peso dentro de la tabla, ubicado en la 4ª colocación general. Se trata entonces de un choque entre dos equipos que atraviesan un buen presente futbolístico, algo que le suma todavía más atractivo al partido en el Hidalgo. La afición rojiblanca ya empieza a ilusionarse con la posibilidad de que su equipo confirme que puede ser protagonista del semestre, y las encuestas que circulan en medios especializados reflejan ese optimismo, con una amplia mayoría de seguidores que confía en un triunfo gracias, entre otras cosas, al regreso de Castillo y Ledesma. No parece exagerado afirmar que este es el tipo de partido que Chivas necesita ganar si quiere que el resto de la liga empiece a tomarlo en serio como candidato al título. Porque no alcanza con golear a rivales que atraviesan bajones, también hay que demostrarlo ante equipos que llegan en levantada. Además, el historial reciente entre ambos clubes agrega un condimento extra a la previa, ya que los enfrentamientos entre Chivas y Pachuca suelen ser parejos y con pocos márgenes de error, algo que obliga a Milito a planificar el partido con el mismo cuidado táctico que mostró frente a Tijuana, pero sabiendo que esta vez el rival no le va a regalar espacios con tanta facilidad. Cambiando de tema, pero sin salir del terreno de juego, es imposible no detenerse en la manera en la que Guadalajara llegó hasta este momento de la temporada. Chivas goleó 5-2 a Tijuana en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la 5ª jornada de la Apertura 2026, y lo hizo con una superioridad que sorprendió incluso a los propios hinchas rojiblancos. Durante los primeros 45 minutos, el conjunto de Guadalajara dominó por completo a la escuadra dirigida por Sebastián Abreu, que solo logró inquietar a Miguel Jiménez a través de una jugada aislada protagonizada por Adonis Preciado. Sin embargo, al llegar al descanso, los Xolos ya perdían por 3 goles de diferencia,
un reflejo claro de la distancia futbolística que se vio sobre el campo. Este resultado no solo significó una alegría inmediata para el cuerpo técnico y los futbolistas, sino que también funcionó como una especie de reivindicación después de un arranque de torneo bastante irregular. Antes de este encuentro, Chivas había mostrado un rendimiento intermitente, con una derrota ante Toluca por 2-0, un ajustado triunfo sobre FC Juárez por la mínima diferencia, un empate frente a Puebla y una actuación gris ante Santos Laguna, en la que el equipo apenas había logrado marcar 3 tantos en 4 presentaciones. Ese contraste entre el arranque discreto y la explosión goleadora ante Tijuana ayuda a entender por qué la victoria generó tanto entusiasmo dentro y fuera del vestuario. Además, tras la goleada, Chivas protagonizó una respuesta llamativa hacia Sebastián Abreu en redes sociales, en tono de picardía futbolera, algo que también contribuyó a viralizar el resultado entre los seguidores de ambos clubes. Convengamos que una goleada así, después de un arranque tan gris, funciona casi como terapia colectiva para un plantel que venía cargando con la presión de los cuestionamientos, y no sorprendería que este resultado termine siendo recordado como el punto de partida de una racha mucho más larga. Tampoco puede pasarse por alto el rival que tenía enfrente, un Tijuana que llegaba como vigente subcampeón del torneo anterior y que, sobre el papel, representaba una prueba mucho más exigente que la que finalmente se vio dentro de la cancha, lo que le agrega todavía más valor a la actuación colectiva del rebaño. Y hablando del ambiente dentro del banco de suplentes, hay una escena que se viralizó tras el partido y que vale la pena repasar en detalle. Un video publicado por el periodista José María Garrido en su canal de YouTube mostró un costado del partido que las cámaras oficiales de la transmisión no lograron captar en su totalidad, la reacción de Gabriel Milito ante cada uno de los goles de su equipo. El entrenador argentino se mostró completamente eufórico en cada festejo, en especial en aquellos que llegaron a partir de jugadas de pelota parada, abrazando y celebrando junto a su cuerpo técnico y a los jugadores del banco de suplentes. La escena transmite una sensación clara de alivio, casi como si cada gol representara una liberación de la tensión acumulada durante las primeras jornadas del torneo, en las que el equipo no terminaba de mostrar la contundencia esperada. Uno de los momentos más comentados de esa secuencia fue el gesto de Milito hacia Ricardo Marín, autor de los 2 primeros goles del partido. Cuando el entrenador decidió reemplazarlo por Ángel Sepúlveda en el segundo tiempo, lo recibió con un abrazo cargado de calidez y palabras de aliento, en reconocimiento a una actuación que resultó determinante para el resultado final. Todo indica que, después de esta exhibición, Marín se ganó un lugar consolidado como titular dentro del esquema rojiblanco, al menos mientras sostenga este nivel de efectividad de cara al arco rival. Estas imágenes, más allá de la anécdota, ayudan también a entender el perfil de Milito como entrenador, un técnico que transmite pasión y que contagia esa emoción a su plantel, algo que en el fútbol mexicano suele valorarse muchísimo por parte de la afición. Vale la pena decirlo sin vueltas, un entrenador que festeja con esa intensidad transmite un compromiso genuino, y ese tipo de gestos, aunque parezcan un detalle menor fuera de cámara, terminan siendo determinantes para la cohesión de un grupo que necesita sentirse respaldado en cada paso. Ahora bien, no todo lo bueno que dejó el partido ante Tijuana tiene que ver con los goleadores. También hubo protagonistas inesperados que ahora enfrentan una situación particular de cara al futuro inmediato. Santiago Sandoval y Hugo Camberos fueron, sin lugar a dudas, 2 de las grandes figuras de Chivas en la goleada sobre Tijuana, actuando como carrileros por decisión de Gabriel Milito ante la ausencia de piezas titulares. El entrenador argentino tuvo que improvisar en varias posiciones debido a las bajas por lesión, y decidió ubicar a estos 2 futbolistas surgidos de la cantera en el lugar de Brian González, mientras que Miguel Gómez se desempeñó como defensor central por el sector derecho. El rendimiento de ambos jóvenes fue tan destacado que generó un fuerte debate entre los aficionados sobre si merecían continuidad como titulares, incluso una vez que los futbolistas habituales recuperaran su lugar en el equipo. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, Milito dejó entrever que ambos regresarían al banco de suplentes en cuanto Richard Ledesma y Brian González estuvieran nuevamente disponibles, algo que finalmente terminó ocurriendo de cara al partido ante Pachuca. El técnico argentino explicó con detalle el esquema táctico que utilizó frente a Tijuana, señalando que el planteamiento ofensivo del rival, un 4-3-3, obligó a modificar la estructura defensiva del equipo. Según relató, la solución encontrada fue ubicar a Miguel Gómez entre los centrales, formando una línea de 4 defensores para contener a los 3 delanteros rivales, mientras que Omar Gobea y Efraín Álvarez se plantaron como volantes de contención para marcar a los mediocampistas centrales de Tijuana.
Milito también fue claro respecto a la función que le pedía Sandoval y Camberos en ese esquema. Necesitaba que los laterales cubrieran a los extremos, pero sin exigirles la misma distancia de recorrido que normalmente cubre un carrilero de cancha completa, ya que ambos debían llegar más descansados al ataque. El entrenador reconoció que, cuando el equipo sufre presión rival, esos mismos jugadores deben replegarse para recomponer la línea defensiva, motivo por el cual terminó definiendo esa distribución táctica particular para el partido ante los Xolos. De esta manera, Milito confirmó que su idea de equipo pasa por sostener el esquema con carrileros de recorrido completo y que la utilización de Sandoval y Camberos en esa posición fue más una solución de emergencia que una decisión definitiva. Aún así, todo parece indicar que ambos jóvenes ganaron terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico y no sorprendería verlos ingresar desde el banco en los minutos finales de los próximos partidos, e incluso que Castillo termine siendo utilizado en la banda izquierda como una alternativa más dentro del plantel. Quien conozca de cerca el manejo de grupo dentro de un vestuario sabrá apreciar la jugada de Milito en este tema, porque supo aprovechar el gran nivel de los canteranos sin desarmar la idea futbolística que tiene para el equipo, algo que no todos los entrenadores logran manejar con esa cintura. Vale la pena señalar también que este tipo de decisiones suelen ser las más difíciles de comunicar puertas adentro de un plantel, porque implica bajar del 11 a jugadores que rindieron por encima de las expectativas, y la forma en que Milito lo explicó públicamente, apoyándose en argumentos tácticos concretos, deja ver a un entrenador que cuida el vínculo con su grupo incluso en las decisiones más incómodas. En este sentido, todavía queda un asunto relacionado con la rama femenil del club que también generó movimiento durante estas últimas horas. Mientras el primer equipo masculino atraviesa un gran presente, Chivas Femenil tuvo un fin de semana para el olvido y perdió su condición de invicto en el torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Antonio Contreras cayó por 3-1 frente a Pachuca, en un partido disputado justamente en el Estadio Hidalgo, el mismo escenario que la próxima semana recibirá al equipo masculino. Alicia Cervantes había adelantado a las rojiblancas en el marcador durante el primer tiempo, lo que generaba ilusión entre las seguidoras del club de cara a extender la racha positiva que venían sosteniendo. Sin embargo, en el complemento, Pachuca dio vuelta al resultado y terminó imponiéndose con claridad, cortando así una seguidilla de 3 partidos sin conocer la derrota para el conjunto rojiblanco. A pesar de este traspié, Guadalajara se mantiene en la segunda posición de la clasificación general con 9 unidades, una ubicación que todavía deja al equipo bien posicionado dentro de la pelea por los primeros puestos de la tabla. Nadie debería rasgarse las vestiduras por esta derrota puntual, sobre todo teniendo en cuenta el nivel sólido que el plantel femenino venía mostrando en las jornadas anteriores, y una caída ante un rival directo forma parte de la dinámica normal de cualquier torneo largo, más allá de que duela cortar una racha positiva. Curiosamente, el propio Estadio Hidalgo que le arrebató el invicto a las rojiblancas será también el escenario donde el primer equipo masculino intentará confirmar su gran presente apenas unos días después. Una coincidencia que no pasó desapercibida entre los seguidores del club, que ya empiezan a hablar de una especie de revancha simbólica para la institución en ese mismo campo de juego. De cara a lo que viene, tanto el primer equipo masculino como la rama femenil de Chivas comparten un desafío similar, el de sostener el nivel competitivo en un semestre donde las bajas, las llegadas al continente europeo y los regresos de lesionados marcan el pulso de la actualidad rojiblanca. En definitiva, esta semana dejó de todo para el hincha de Chivas y quedó claro que en Guadalajara no hay margen para el aburrimiento. La salida de Armando González hacia el Olympiacos abrió un interrogante en la delantera que Ricardo Marín supo responder de la mejor manera posible, con una actuación de 2 goles que además contó con el respaldo público de Diego Campillo y la confianza explícita de Gabriel Milito. A eso se suma el regreso de Richard Ledesma y José Castillo, 2 piezas que le devuelven al entrenador argentino variantes fundamentales de cara al exigente compromiso ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, un partido que promete definir en gran medida las aspiraciones de título del conjunto rojiblanco en este Apertura 2026. La contundente goleada sobre Tijuana no solo dejó 3 puntos vitales, sino también imágenes que quedarán en la memoria de la afición, como la efusiva celebración de Milito en cada tanto o el brillante desempeño de Santiago Sandoval y Hugo Camberos, 2 jóvenes que, aunque regresen al banco de suplentes, ya demostraron que pueden ser una alternativa de peso cuando el cuerpo técnico los necesite. Por último, la derrota de Chivas Femenil ante Pachuca sirve como recordatorio de que, en el fútbol, ninguna racha positiva está exenta de sobresaltos, incluso cuando el resto del club atraviesa un gran momento.
Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el duelo ante Pachuca se perfila como una de las pruebas más importantes del semestre para Guadalajara, un partido en el que Gabriel Milito por fin podrá contar con la mayoría de sus piezas y en el que la afición espera ver confirmado aquello que tanto se repite en los últimos días, que este Chivas tiene, finalmente, un equipo completo. Entre la salida de un ídolo, la irrupción de un nuevo referente ofensivo y el regreso de dos futbolistas determinantes, el club atraviesa una de esas semanas que suelen terminar definiendo el rumbo de todo un semestre, para bien o para mal, y el resultado ante Pachuca dirá mucho sobre qué camino terminará tomando este Chivas. Si llegaste hasta acá, deja tu like, contame en los comentarios qué tema te generó más discusión y activa la campanita para no perderte la crónica completa del partido ante Pachuca apenas termine el silbatazo final.